Soy un viajero del futuro. Hoy quiero contarte el día en que la luna desapareció del planeta. El apocalipsis fue peor de lo que se esperaba. Hola querida comunidad de relatos para la noche. Hoy les contaré un escalofriante relato que nadie parece recordar, puesto que soy un viajero del futuro que vio el fin de la humanidad. Todo comenzó con los 3 astronautas que contemplaban la superficie de la luna desde su nave llamada Orión, mientras ésta se acoplaba al portal lunar. La vista era, cuando menos, asombrosa. Estaban lo bastante cerca como para ver la curva del satélite planetario, con su terrible resplandor blanco contra el oscuro vacío que tenía detrás. Era como una perla enclavada en el abismo. Entonces, cuando los 3 estaban sintiendo la intensidad del momento de su aproximación, algo extraño apareció en el horizonte de la luna. Perforando la oscuridad del espacio había tremendos edificios tan blancos como el cuerpo cósmico en el que se encontraban, rompiendo toda comprensión del compañero planetario de la Tierra. En un instante, nadie esperaba encontrar signos de civilización al regreso de la humanidad a la luna. No lo entiendo, comenzó a decir el comandante de la Orión, admitiendo su derrota por primera vez en su vida y llamando la atención de sus compañeros más de lo que pretendía. Las estructuras artificiales que se alzaban sobre el pálido suelo lunar parecían viejas. Eran viejas. Decenas de miles de años. Cientos de miles o tal vez millones. Tan antiguas como la propia luna. Nadie lo sabía. ¿Cómo podrían saberlo? Nadie los había visto antes. ¿Control de misión? Tenemos un problema, dijo Organis 3. Elabore más sobre el asunto. No hay manera correcta de decir esto, así que solo voy a decirlo. Estamos viendo lo que parecen las ruinas de una antigua ciudad en la superficie, dijo el comandante. Después de un breve silencio, el control de misión de la NASA respondió con una ronda de aplausos y risas. Todos apreciamos su broma, comandante. Ayudaremos a liberar la nave espacial de vuelta aquí. Señor, es que bueno, eso no era una broma. Contestó, pero dudó. Por un momento, el comandante pensó que podría haber sido una broma cósmica jugado a la humanidad para diversión de seres mucho más grandes que cualquier cosa que pudiera imaginarse, que podían crear ciudades enteras o cuerpos cósmicos completos de la nada. Seres tan terribles como divinos. La tripulación de 3 hombres de la misión Artemis 3 estaba definitivamente mal preparada para lo que había estado al acecho en la luna durante mucho tiempo, latente, enterrado o aprisionado allí. Control de misión, ¿cómo debemos proceder?, dijo el comandante de la misión. Otro silencio seguido de más risas. Solo tengan cuidado con las trampas explosivas, respondieron, y las risas volvieron a retumbar en el comunicador, poniendo al comandante y a sus compañeros muy nerviosos. Sin embargo, en la nave Orión nadie se reía. Me gustaría decir que estamos jodidos, pero creo que ya lo saben. Procedamos según lo planeado y dirijámonos al módulo de aterrizaje cuando estemos completamente acoplados. Una vez que estemos allí abajo, supongo que vamos a tener que echar un vistazo a esas ruinas antes de hacer cualquier otra cosa. El comandante dijo y se dirigió a su tripulación una vez finalizada la transmisión con la NASA. Sí, señor, fue la respuesta que obtuvo. No la que él deseaba. De todas formas, no podían dar media vuelta. Los 3 serían los primeros humanos en volver a pisar la luna después de más de medio siglo. Había un planeta entero esperándoles desde la superficie. Así que siguiendo al pie de la letra el procedimiento de alunizaje, siguiendo los pasos de las almas valientes que tripularon las misiones Apolo. La tripulación del Artemis 3 se encontraba en la superficie del satélite natural de la Tierra sin ningún contratiempo. Nada mal. Control de misión, procediendo con el rover lunar en el lado alfa. Artemis 3, tiene el visto bueno de control. Recibido, Michei. Control de misión respondió, y tras un ligero retraso, el evidente cambio de tono puso el temor de Dios en los huesos del comandante. Hemos visto las ruinas. Nosotros nuestros vencimientos de montaje de todo el mundo para llegar a Copérmite. Disculpas de mi parte control de tierra por la falta de comunicación anteriormente. Manténgase a salvo, comandante. No sabemos a qué se enfrentarán una vez que llegue al lugar, dijo la voz en el intercomunicador.
Entendido, respondió el comandante. No esperaba esa respuesta. Rezaba para que lo que él y su tripulación habían visto era una ilusión, un espejismo. Cualquier otra cosa que lo que la NASA había confesado haber visto también. En unos pocos clics, la tripulación del Artemis 3 estaban en camino. El rover removió el regolito, creando una nube de polvo mortal mientras se movía hacia las ruinas. Apenas se podía ver nada desde el pequeño parabrisas o las cámaras frontales del vehículo, por lo que la tripulación se basó principalmente en su radar. A medida que avanzaba el pitido, la tensión en la cabina crecía y pesaba entre las 3 personas en el interior. Esperaban estar emocionados y eufóricos una vez tocaran tierra. Se suponía que eran héroes. Y sin embargo, eran 3 astronautas temblorosos enfrentándose a algo más aterrador que el vacío del espacio. Una imposibilidad. La silueta de un enorme monumento comenzó a asomarse entre el polvo lunar. Más cerca, pero indistintamente, extraño, ajeno y brutalista. Las paredes frontales del monumento, más hipnotizante monumento que se alza más allá de los límites de la Tierra, apenas podían verse desde el interior del rover. Pero se podía sentir. Control de misión, hemos llegado al sitio alfa. Estacionando el rover y dirigiéndonos a las estructuras. ¿Estamos en línea? Eso es negativo. Desde 3 horas antes, la sospecha ha sido clasificada. Todo parecido de expertos está actualmente trabajando en una posible explicación para la aparición de las ruinas. El control de misión respondió fría y extrañamente, sin muchas más instrucciones. Todos estaban tan desconcertados como los astronautas. Sobre todo, los arqueólogos que formaban parte de los expertos que la NASA había llamado. Había cosas que podían reconocer y ver en el diseño y las marcas en los monumentos, pero ninguno de ellos tenía ningún sentido. El comandante sabía que tendría respuestas mucho más rápido de lo que nadie en la Tierra podría. Él y su tripulación estaban allí, con sus botas en el suelo, eclipsados por un monolítico monumento de orígenes más allá de la comprensión. Ni siquiera visitando el edificio más grande del mundo le había hecho sentir como se sentía en ese momento. De pie en la luna y mirando a las paredes escarpadas del edificio en ruinas más cercano a él, todo era mucho más terrorífico. Había poder emanando de la estructura, aunque parecía muerta desde hacía tiempo, descuidada y olvidada. Su traje de repente se sintió apretado y pesado. Voy a proceder hacia el sitio. Ustedes dos quédense aquí. Yo volveré con el vehículo. El comandante ordenó a su tripulación a través de los comunicadores, que todavía estaban de pie detrás de él. Intentó dar un paso hacia adelante en dirección al edificio más cercano. Sin embargo, su paso no se sentía como debería, teniendo en cuenta la enorme diferencia entre la gravedad de la Luna y la de la Tierra. Volvió a hablar en voz alta, aunque no quería. Un nudo apareció en su garganta tan pronto como las palabras salieron de su boca. Sintió los labios secos, y el aire en su traje se hizo más caliente, incómodamente caliente, y más denso. Comandante, creo que debería volver al rover. Su segundo al mando reaccionó al miedo que malinterpretó en la voz del comandante. Negativo, señor. ¿Puede pensar en un descubrimiento más excitante? ¿Se imagina lo que hay ahí dentro? ¿Quién lo construyó, y cuándo? Preguntó, embriagándose por la visión del monumento. El poder de la estructura había estado influyendo en la mente del comandante. Cada paso difícil convertía lentamente lo que había sido terror, sacudiendo todo su cuerpo en asombro. Era el tipo de asombro que había sido el perjuicio de muchos exploradores en el pasado hacia la muerte. El tipo de curiosidad que solo es recompensada en teoría, y no en los hechos. En ese momento, él era Orfeo mirando hacia el inframundo, desafiando a los dioses, y probando su destino. Siguió caminando, a pesar de que sabía que debería haber sido saltando hacia adelante, y sin ganas de moverse por la gravedad con peso en los pies, apenas capaz de levantar sus botas del suelo. Los 2 astronautas restantes observaban atentamente a su oficial al mando, mientras se dirigía a la estructura. Su cuerpo comenzó a dar a la estructura el contexto de altura que ninguno de ellos era realmente conscientes de, hasta ese momento. La comparación en tamaño del comandante y el monumento era asombrosa. Además, su diminuta escala comparada con la de cada escalera que conducía al edificio les heló la sangre.
Señor, vuelva, volvió a suplicarle el segundo del comandante, ahora el miedo le dominaba por completo. Luego se volvió hacia su colega. ¿Sientes eso? Siento un pequeño temblor bajo mis pies. Era inútil suplicar, ni había más tiempo. Armstrong podría haber sido el primero en pisar en la luna, pero seremos recordados como los que encontraron algo extraño de otro mundo. Todo esto es escalofriante. De repente un grito antinatural e incomprensible interrumpió al comandante e hizo que los tres astronautas convulsionaran de dolor. Era el sonido más espeluznante que el oído humano puede experimentar. La sangre comenzó a gotear los oídos de los astronautas. Sus cabezas fueron golpeadas por el más insufrible vértigo que uno puede sentir. Se entrenaron para soportar tales cosas en casa, y sin embargo este sonido incomprensible aniquiló su control motor en un instante. Los oídos mortales no pueden soportar la palabra de un dios. El comandante gritó, pero no podía oír su propia voz. 3 astronautas, 3 cáscaras de carne, sordos y casi ciegos por el polvo que se levantaba aún más alto a su alrededor, fueron casi eviscerados con un solo sonido. Fue solo una palabra que provenía de una criatura tan inteligente que sabía cómo se había hecho la luna, e incluso podría haber ayudado en su construcción. ¿Quién se atreve a perturbar mi sueño? La pregunta apareció de la nada como un pensamiento en la mente del comandante. Era insoportable pensarlo, sentirla dentro de su cabeza. Un pensamiento como ningún otro, porque no era su pensamiento que se había hundido profundamente en su cerebro. No sabía si era su pregunta o su voz interior preguntando. Si el dolor físico que sentía el comandante estaba en un punto álgido, el dolor de la pregunta que se hacía dentro de su mente era 10 veces mayor, retorciendo sus pensamientos hasta extremos indescriptibles. El momento en que la criatura había hablado fue como un momento en el que todo se había detenido en el espacio, liminal entre la vida y la muerte. El comandante estaba solo y atrapado en una vaga oscuridad que se experimenta más a menudo en sueños y pesadillas. Todos sus pensamientos, una parte de la pregunta, se habían suspendido. Estaba cayendo y flotando simultáneamente en un lugar sin tiempo, sin puntos de referencia espaciales, nada. Si no fuera por el eco de la pregunta y el contexto de su misión, el comandante habría pensado que estaba en una caminata espacial alrededor de la ISS, pero ninguna atadura le impedía de flotar lejos y para siempre. ¿Cómo podía responder cuando casi había perdido el sentido de quién era él mismo? Después de lo que parecía eterno, el comandante finalmente tuvo una de sus propias preguntas para responder a la voz en su cabeza que le había hablado. Era la misma pregunta que replicó a la entidad. ¿Quién es usted? Humano, yo tengo muchos nombres. La frase que había aparecido era una palabra que no es utilizada en la misión, para que el astronauta no tuviera otro ataque convulsivo. Una palabra más lo mataría, aunque solo estaba vivo porque esa cosa lo mantenía vivo. ¿Eres un demonio? El comandante habló en sus pensamientos, pero sus labios temblaban y tensos como si intentara decir la verdad. ¿Un demonio da vida? ¿La sostiene? ¿La alimenta y acompaña a las lamentables criaturas en la oscuridad sin fin de este universo? ¿Les da el tiempo mismo? ¿Y el equilibrio? Humano, tú puedes llamarme grandeza, la perla del cielo, el viajero nocturno, porque soy Eón. El morador entre los dioses, respondió la cosa con 1000 voces atronadoras e imponentes. Los otros 2 astronautas estaban en el suelo, agitándose sin control, rodeados por una tormenta de polvo lunar entre ellos mismos. Estaban teniendo intercambios en el mismo espacio onírico interno con el ser divino que era cada vez más iracundo y molesto con la presencia de humanos en su morada eterna, así como sus reacciones al encontrarse con un dios. El resto de las palabras piadosas que habían dirigido a los astronautas eran totalmente indecibles, innombrables, insondables en términos mortales. Él había reventado la cabeza del pequeño comandante con la potencia de su ira expresada simplemente en una palabra divina al final. No tenían paciencia para las faltas de respeto. Había esperado suficiente tiempo en aislamiento durante eones y eones en su pequeño y estéril satélite, prohibido por sus parientes caminar sobre el planeta que estaban sosteniendo. Y así fue el agradecimiento que recibieron. El frenesí no puede ser superado. Así él se convirtió en algo mucho peor que lo que un demonio podría ser.
En verdad, el comandante lo tenía fácil. La humanidad sería la verdadera receptor del extremo puntiagudo de ese palo en particular. Su tripulación no vivió lo suficiente para presenciarlo. Uno había muerto desangrado dentro de su traje, y el otro se asfixió con su lengua. ¿Es así como me ves? Después de todo este tiempo iluminando tus noches, manteniéndote en tu lugar para que el universo no te engulla. El dios habló en el largo frío distancia entre la luna y la tierra, mirándola elevarse muy por encima de su morada. Azul, pequeña y vulnerable. Su rabia incrementaba cada vez más sin disminuir. En su aislamiento, él se había vuelto loco y vil, teniendo solo ellos mismos y las estrellas para conversar. No tardaron en atacar a la Tierra. Ni siquiera Hip podría contener lo que este dios estaba a punto de desatar sobre su casa, o más bien, borrar de la existencia. El dios saltó de su monumento de piedra lunar, voló hacia el espacio, y la luna desapareció tras ellos. Como si nunca hubiera existido. Como si fuera solamente un terrible sueño del que nunca podrían despertar. Y así, sin más, el mundo como los humanos lo conocían ya no sería. Solo se necesitó un poderoso golpe de este dios con su mano gigante para enviar la luna en el olvido. Todo el mundo en el centro de control de la NASA en Houston estaba de pie y boquiabiertos en las pantallas delante, frente a ellos. Parecía que el único que mantenía la calma era el oficial de control en tierra Artemis III, continuando sus llamadas tranquilas al equipo que se suponía que estaba en la superficie de la luna. Tras el primer momento de consternación y numerosas comprobaciones febriles de todos sus equipos y sistemas, la mayoría de la gente en la sala de control se dirigieron a las ventanas. Como si eso lo hubiera hecho más claro, como si eso confirmar lo que acababa de suceder o lo hubiera hecho más real. La luna creciente que acababa de empezar a salir sobre el horizonte, cuando abrieron comunicaciones con Artemis III ya no estaba allí. Aparte del signo evidente de que la luna había desaparecido del cielo, las verdaderas consecuencias de su desaparición estaban llegando a la Tierra con toda su fuerza. Un oficial en pánico que había manejado los sistemas de propulsión de la Orión empezó a hablar con el oficial de control de tierra. Esto es malo. Realmente malo, podemos irnos, tenemos que correr, tengo que ayudar a mi familia. Mi madre es discapacitada y no lo logrará. Artemis III, aquí misión control. Respondan. Gim. Maldita sea. No van a responder. Un ingeniero y viejo amigo del oficial de control de tierra se acercó a él y puso su mano sobre su hombro. Tenemos que empezar a calcular. Artemis III, Gim, despierta hombre. Sin embargo, Gim nunca se recuperaría ni se recuperaría del shock. De hecho, lo único que se rompió en el momento en que la luna desapareció fue su mente. Estaba atónito. Un hombre roto. Nada de su educación científica le había preparado para esto. La luna alejándose de la órbita de la Tierra lentamente, seguro, pero que desaparecer sin dejar rastro. En una fracción de segundo, incomprensible. Artemis III, responde. En su estado, Jim no se había dado cuenta que toda la gente en el centro de control estaba en pánico absoluto. El director de vuelo estaba en una llamada directa con el presidente de los Estados Unidos tartamudeando. Disculpas porque no sabía qué más decir. No podía articularlo. No podía hacerlo sonar científico. ¿Acaso se lo tragó el agujero negro? No. ¿Era materia oscura? No. Mientras tanto, se hacían llamadas a casa, llamadas a los medios de comunicación, correos electrónicos a los amantes perdidos hace mucho tiempo y amigos de la infancia. Entre murmullos habían oraciones, historias alarmantes, y carretes salieron al mundo. El oficial de asuntos públicos estaba sentado en una esquina de la sala de control, con la cara plantada en las palmas de sus manos. Lloraba. Todas estas personas perfectamente racionales personas habían olvidado por qué estaban allí, y cómo se suponía que debían comportarse en escenarios de tipo desastre. El problema era que todos ellos sabían lo que estaba a punto de suceder a nuestro planeta. Bueno, al menos podían hacer una conjetura educada. Además, esto no era algo que fuera un secreto o podría haber sido mantenido uno. Era la maldita luna. Había desaparecido. Y con eso,
El apocalipsis había comenzado. La razón detrás de este dios finalmente había llegado a la tierra, saltando hacia abajo como una figura gigante de fatalidad, un heraldo de la muerte. Todo lo que habían permitido al planeta, le quitaron en un instante, solo un parpadeo en el tiempo astronómico. El temblor de su aterrizaje apenas se sintió, ya que la Tierra ya estaba temblando. Sinceramente, esta cosa tenía forma humanoide. Sin embargo, era cualquier cosa menos eso. De pie aproximadamente a la altura de la pirámide más alta de Giza, con extremidades capaces de levantarla directamente desde el suelo, este dios era un espectáculo desconcertante para la vista. Afortunadamente, donde había aterrizado, no había nadie alrededor para presenciar su terrible apariencia. No todavía. Su estación de aterrizaje era un antiguo templo construido para ellos en el antiguo reino, en lo profundo del Sáhara. Convertido completamente en arena durante los milenios en los que él había comulgado por última vez con la gente de la tierra. Chillando, lo buscaron, volviéndose incluso enfurecidos por la insolencia de la raza humana por olvidarlos de ellos. El dios maligno era la perla del cielo, un faro de luz en la noche oscura. Los pocos que tuvieron la desgracia de estar cerca, lo bastante cerca como para oírlo en las dunas, cayeron muertos, al instante, sufriendo un dolor similar al del comandante de la misión Artemis III. Qué triste era su destino. La pequeña tribu nómada, moviéndose a través del desierto en una ruta que rara vez habían tomado, tratando de dar sentido a la tierra, temblando violentamente, y aún inconscientes de la desaparición de su luz nocturna, murieron todos a la vez con camellos y todo. Tras una larga rabieta, agitando las arenas del Sáhara y maldiciendo a la tierra bajo sus pies, el dios se había calmado un poco. Sus sentidos divinos finalmente habían captado el estado del planeta, y se sentaron en el abrasador suelo para escuchar con atención. Las vibraciones de las placas tectónicas siendo sacudidas por el repentino tierra hicieron sonreír a Dios. Los estampidos de los terremotos alegraron a Dios. Con el eco lejano de varios volcanes activándose simultáneamente, acompañado de vastas columnas de humo en los cielos, enorgullecía su maligno objetivo. Pensaron en toda su astucia y desdichada locura. Al otro lado del globo, los rumores habían empezado a extenderse. Entre todo el caos de la Tierra gritando de dolor al perdido a su compañero planetario y ecualizador vital, la gente todavía había encontrado maneras de señalar con el dedo a los demás. Los unos a los otros. Las teorías de la conspiración proliferaban. Uno afirmó que era el ejército ruso que había destruido la Luna. Otra culpaba a los chinos. E incluso hubo una teoría de que era un pequeño país de los Balcanes que había logrado vencer el satélite. Las organizaciones religiosas intentaron calmar a su gente, mientras que al mismo tiempo alimentando su miedo al día del juicio final. Cultistas perecieron en suicidios masivos. Miles de nuevos profetas nacieron en un solo día. El día en que la luna desapareció y la gente corrió salvaje y sin obstáculos por las calles, saqueando o simplemente tratando de salvarse a sí mismos y a sus familias. Mientras Dios se sentaba en el desierto escuchando los llantos y gritos que no cesaban durante días sin fin, la gente comenzó a ir a las montañas para escapar de los tsunamis causados los incesantes temblores. Aunque el suelo no dejó de temblar ya que la tierra todavía se estaba ajustando a sus nuevas condiciones, muchas otras especies no tuvieron la misma fortuna que los humanos. Algunos lo harían eventualmente, si no muy pronto, se extinguirían por completo. Y otras necesitarían mucho más tiempo para adaptarse y afinar su construcción genética a lo que requeriría su nuevo espacio vital. Dios simplemente no se movía de su lugar en la arena durante mucho tiempo. A veces los gritos de las ballenas varadas en las costas de Madagascar llamaban su atención. Y otras veces miraríamos al cielo y veríamos caer aviones cayendo en espiral fuera de control. Los gemidos del mundo moribundo aún no habían disminuido su ira. Ni siquiera los interminables demedeisisos de aviones moviéndose en todo tipo de direcciones y petroleros, cruzando los océanos hizo llorar a Dios por lo que habían hecho. Más terrible que un demonio es el rencor de un dios. Sin embargo, incluso si lo hicieran arrepentirse de lo que habían hecho, no podría deshacerse. Por poderoso que fuera Dios, ellos solos no podían recrear la luna de la nada. La única cosa que él podía hacer era esperar pacientemente y escuchar cómo el mundo se ponía patas arriba.
Pasaron meses después de que la luna había desaparecido y Dios pasó sus días sin siquiera ver una sola alma humana caminando por el desierto. Serpientes escurridizas y escorpiones eran las únicas criaturas que curiosamente pasó a la poderosa sombra de Dios descansar, y luego se alejaban de ellos para siempre. Sin embargo, no estaba solo. Un convoy de personas se movía a través del Sáhara, desafiando sus nuevas e intensas tormentas y el sol abrasador que a veces permanecía en el cielo durante días enteros. Tal era el resultado del cambio del eje de la Tierra, que dejó de ser controlado por la perla en el cielo. Pero Dios todavía estaba en su posición, silencioso y sin pestañear, asemejándose a una antigua e inmensa estatua olvidada en el desierto. Para esconderse de la tormenta que se avecinaba desde el noroeste, el convoy se detuvo increíblemente cerca del cuerpo inerte de Dios e hicieron un refugio con mochilas, sus provisiones y sus armas. Si un terremoto golpea, esta cosa nos aplastará como panqueques, dijo uno de ellos, y señaló hacia Dios, todavía convencido de que el ser Dios no era más que una enorme estatua. Creo que para que eso suceda deberíamos tener tanta suerte, replicó otro. Algunos rieron cortésmente, pero nadie pensó realmente que fuera gracioso. Dios se rió un poco por dentro. Luego se instaló profundamente en la arena y escuchó la charla entre la gente antes de que todos se acostaran a dormir. Las historias que el convoy compartieron alrededor del fuego eran relatos horribles. Cosas como de dónde se habían encontrado cuando el apocalipsis había comenzado el día en que la luna había desaparecido. Cada uno era progresivamente más difícil de escuchar, más difícil de digerir, y más difícil de reconocer. Como Dios estaba empezando a preguntarse por qué estas personas elegirían esconderse en un desierto y no en una montaña exuberante, uno de ellos comenzó a contar la historia de cómo llegó allí, y todo se aclaró. El mundo simplemente no funcionaba de la manera que Dios había recordado desde hace mucho tiempo, cuando habían oído por última vez a Dios hablar con ellos en su templo, que una vez estuvo en el mismo lugar donde estaban sentados. No había mucho más que él podía sacar de la conversación, volviéndose infinitamente confuso y sintiendo que la ira volvía a surgir en su pecho. De repente, se pusieron en pie de un salto y miraron al horrorizado convoy mirando hacia ellos. La gente estaba atónita y congelada ante la visión del cuerpo gigante de Dios que inexplicablemente estaba vivo y no una mera estatua. El ser divino estaba iluminado desde abajo solo por la pequeña hoguera que ardía entre la gente, sin embargo, sus ojos estaban encendidos, más brillantes que las estrellas que brillaban en el cielo sobre ellos. Abrieron la boca para hablar, pero no salieron palabras. Él había perdido la vil pasión de matar, aunque en ese momento uno no podía ver eso en ellos. Eran más aterradores de lo que nunca habían sido. Erguidos en medio de una tormenta que se volvía cada vez más poderosa, levantando las arenas del Sáhara a la altura de sus hombros, vientos ensordecedores y silbantes alrededor de su monumental. Dios había comprendido por fin lo que habían hecho en su ira. La mirada entre él y la diminuta gente justo debajo de sus pies fue breve, no más de un minuto o así. Ninguna persona se movió al principio, con los ojos fijos en la visión tan sobrenatural que la piel se erizaba involuntariamente. La enorme forma humanoide no solo era mortificante por su tamaño, sino por lo misteriosa su expresión era. Casi humano, pero no del todo. Tenía algo parecido a ojos, pero había formas en el rostro irreconocible a cualquier cosa antes vista. Esos ojos. ¡Esos ojos! Un aullido se escuchó desde el convoy abajo, y una cacofonía de gritos se encendió entre la gente, rompiendo el momento de pausa, asombro y terror. De repente, todo el mundo estaba corriendo, chillando y entrando en pánico porque no tenían de dónde esconderse. En un lugar tan vasto y abierto como el desierto, no había escapatoria de una criatura que podía ver millas en la distancia, y con un salto llegar a tu ubicación, aplastándote con su pie. Dios no era recordado, pero fueron por su primera vez visto en su forma divina. Ellos se quitaron el tocado, que llevaba como la luna en la parte superior, y lo colocaron sobre la arena cerca del fuego. Sus movimientos eran lentos y seguros mientras se inclinaban para dejar el tocado. Cuando el rostro estaba lo más cerca podía llegar, se giraron y sorprendieron a una de las personas que los miraba fijamente. ¿Quién es usted? Un susurro salió de sus labios y cambiaron, pensando que serían muertos por la insolencia de hablar a una criatura como esta. El Dios se acercó a la persona y lo miró largamente a los ojos. Dios no respondió. Con un brusco salto,
él se adentró hacia el interior del desierto, dejando al pobre hombre de pie junto al fuego, paralizado por el milagroso intercambio que había tenido con un dios. Porque este hombre lo sabía. Sabía a lo que estaba hablando, aunque no supiera cuál de ellos era. El hombre observó cómo la forma de Dios se movía por el desierto, haciéndose más pequeña y desapareciendo en la furiosa tormenta por completo. 9 siglos más tarde, la Tierra no era el mismo planeta que Ser. La Luna hacía tiempo que había desaparecido y estaba casi olvidada. Los vivos, los supervivientes, si así podían ser llamados, se dispersaron y se escondieron de la profunda oscuridad. El mundo había caído. Esta oscuridad era primordial, despiadada. Era la oscuridad de la mente que vino sobre la humanidad tan pronto como perdieron toda forma de lo que, una vez entendieron como civilización. El mundo se había vuelto aún más inhóspito de lo que ya era para las criaturas nacidas indefensas y débiles. ¿Qué es eso?, susurró Yara a su compañero de caza mientras de su camino hacia el bosque. Parece un hombre, respondió Rami. Un hombre pequeño, o un espectro. Déjate de tonterías, Yara. Míralo, obsérvalo bien. Eso no es un espectro, dijo Rami, y se acercó a la criatura que los observaba desde la línea de árboles. Ven aquí. No te haremos daño. Habló en el tono más suave que pudo. Las hojas caídas en el suelo se movieron. Algunas ramas crujieron y el hombre había desaparecido. Lo has asustado, se burló Yara de Rami. Yo no soy el que tiene la lanza alzada al hombro, le gruñó él. Rami y Yara discutieron sobre lo que vieron en el bosque mientras cazaban para la comida del día. Había todo un grupo de gente esperándolos impacientemente en la cueva que llamaban hogar, un poco más allá de los árboles. El bosque era denso y frondoso. No era lugar para construir un asentamiento, pero tenía un complejo sistema de cuevas que eran lo suficientemente buenas para residir en ellas. Uno de los raros lugares en la Tierra que todavía tenía vegetación y vida animal similar a como era antes de la desaparición de la Luna. Todo lo demás se transfiguró casi sin medida, y muy rápido. En menos de un milenio, el cambio en el clima, la imprevisibilidad de las lluvias y el desplazamiento del eje que tenía el Sol quemando un lugar, y evitando completamente otro hizo que el planeta fuera muy difícil de navegar para las criaturas diseñadas para otro tipo de entorno. La probabilidad era bastante alta, para el grupo de Rami con los últimos parientes conocidos de la humanidad que quedaban en la Tierra. Cuando Yara y Rami regresaron a su casa justo antes del atardecer, encontraron al espectro que vieron en el bosque de pie en la entrada de su cueva. Miraba con curiosidad dentro mientras el grupo preparaba la cueva para su rutina nocturna, preparándose para la cena, comprobando los fuegos, limpiando el desorden del día y contando las historias de los niños. Rami dijo, yo iré por la izquierda y tú por la derecha. No le hagas daño, Yara. Rami entonces la agarró del brazo y le susurró. Ella lo atravesó con la mirada. ¿Quieres que mate a nuestra familia, Rami? ¿A nuestros hijos? Ella respondió. No es un asesino. Eso no lo sabemos, dijo y en silencio se dirigió detrás de varias rocas a su izquierda acercándose a la cueva. Yara observó a los espectros durante un rato, esperando ver a Rami colocarse en su posición, mirando por encima de su hombro cada pocos segundos. Se dio cuenta de lo sucio, pero también lo pálido estaba bajo toda la mugre. Sus costillas y la columna vertebral sobresalían a través de su piel haciéndolo parecer esquelético. Casi parecía como si se hubiera excavado de una tumba poco profunda momentos antes. Yara se estremeció. Esa simple apariencia era algo que estaba profundamente en su memoria infantil, como la descripción de un espectro del bosque que siempre se cernía sobre las moradas de los hombres, arrebatando a los niños y a los ancianos de sus camas. Se volvió para ver a Rami, y cuando miró hacia atrás, el espectro se había ido de nuevo. ¡No! Yara gritó y corrió hacia la cueva, alertando a la gente en el interior que algo potencialmente peligroso estaba sucediendo. 2 cazadores saltaron de la cueva en un momento aviso, sosteniendo sus largas lanzas en sus manos. Yara se unió rápidamente y se dio cuenta de lo que había sucedido. Justo cuando ella y el resto estaban a punto de comenzar su búsqueda de los espectros en los alrededores,
Rami apareció de detrás de las rocas. —¿Yara? Él gritó y estaba agitando los brazos hacia ella y los otros cazadores, pero estaba tranquilo y sonriente. —¿Lo encontré? Es solo un hombre. Nada más que un hombre, Yara. Ella apretó los dientes y se abalanzó hacia Rami. De repente, el hombre que ella consideraba un espectro salió de su escondite. Estaba de pie ligeramente encorvado, delgado y bajo. Sus ojos tenían un extraño resplandor, pero expresaban una profunda oscuridad que ningún humano podría poseer jamás. El cuerpo de Yara retrocedió un paso atrás, y levantó su lanza por encima de su cabeza. Mientras lo hacía, el resto de los cazadores siguieron su movimiento. El espectro se agachó y Rami se escondió detrás de la roca, asomando solo un poco la cabeza para ver qué hacían Yara y los demás. Rami corrió hacia Yara y empujó su lanza. Se acercó a ella, hombro con hombro, y le dijo lo mismo que había estado diciendo todo el tiempo. Rami terminó su súplica por la vida del espectro con una pregunta difícil. ¿No confías en mi juicio? Rami le preguntó. Yara suspiró, echó un vistazo al espectro de nuevo, luego ordenó a sus cazadores que bajaran sus armas. Gracias, mi amor. Ella contestó. No me lo agradezcas todavía, Rami. Si intenta algo, le cortaré la garganta yo misma, respondió Yara y volvió hacia la cueva, deteniéndose cerca de la entrada. Esperó a que los cazadores volvieran a entrar, entonces Rami los siguió, arrastrando a su nuevo amigo de la mano. A medida que se acercaban evidente para Yara que el espectro de hecho parecía un hombre adulto, incluso si su comportamiento era un poco extraño, y parecía bastante salvaje. Ella confiaba en Rami, pero no en esta criatura que estaba trayendo a su casa. Rami se detuvo junto a ella y dijo, su nombre es Isaías. Se lo puse yo. Le sonrió suavemente a ella. Yo creo que no sabe hablar. Yara miró de nuevo a los ojos del espectro y se estremeció. Tenía unos instintos asombrosos, como todas las grandes cazadoras de su grupo. No era ningún hombre, aunque parecía uno. Y si de hecho era un espectro, era el espectro de un dios. Porque Isaías era el encarnado en un humano. Pero el hecho de su transformación no estaba claro. ¿Siempre había tenido el poder de cambiar, o simplemente se marchitó con el paso del tiempo? Ningún mortal podría saber esas cosas. ¿Cómo podrían saberlo? Dios convertido en Isaías, se convirtió en el morador entre los hombres. Todo el poder y destreza que una vez poseyó en su marco piadoso, se había arrugado en lo que era esencialmente el cuerpo de un joven humanoide joven. Esta apariencia del ser divino influyó en la forma en que la gente del grupo lo veían. Silencioso y sin pretensiones, se convirtió en un ser muy protegido y mimado entre la gente del grupo. La única que se había mantenido alejada de él era Yara. Si la amistad de Rami con Isaías la había molestado, lo que la enfurecía aún más era la compañía que uno de los ancianos que más respetaba mantenía con él. Nadie sabía lo que hizo Isaías, la forma que era, ni de dónde había venido, y aún así mostraron amor, compasión y amistad. Same, el mayor, se decía que era tan viejo que había recordado la luna. La gran perla celestial, la llamaba, calentando la expresión de Isaías cada vez que lo hacía. Sin embargo, Isaías siempre encontró la convicción del anciano de que había estado vivo durante 900 años, una simple cuestión de demencia. Que su mente se había un poco torcido, y las historias que Same había oído de niño se habían convertido en realidad para él. Isaías todavía estaba feliz de oír hablar de la luna. Su hogar. Echaba de menos su hogar. Los dos no hablaban mucho, pero compartían un vínculo tan fuerte que hizo que Yara celosa y enojada. Ella los miraba sentados durante horas en la entrada de la cueva donde la noche golpearía, observando el cielo, disfrutando del brillo de las estrellas y mutua compañía. Una noche, Isaías estaba de guardia en la entrada sin Same. Yara todavía tenía un poco de desconfianza en él, así que también permaneció despierta, observándolo con más atención que ella la entrada. Su piel mortalmente pálida y huesos sobresalientes aún le daban un escalofrío. Mientras él vigilaba vigilando a los monstruos del exterior, ella se preguntaba si era él por quien aún deberían preocupados.
Después de un par de horas, no parecía haber nada sospechoso en él o en sus acciones, por lo que Yara se permitió dormitar. Debió de dormir solo unos minutos, cuando de repente fue despertada por los gritos de su gente. Hombre, mujer y niño estaban de pie corriendo de un lado a otro y gritando. La cueva estaba oscura y fría, por lo que casi nada se podía ver de ellos, ya que se movían por ella sin el resplandor de la luna brillando a través de la entrada. Los fuegos que ardían en el interior debían haberse extinguido en algún momento. Yara levantó la cabeza, aún adormilada por la cama, y lo primero que hizo fue mirar hacia la entrada. Ella no podía ver el contorno del cuerpo de Isaías enfrente al cielo exterior. Había desaparecido. Lo sabía. Gritó mientras saltaba de su cama y agarró su mejor cuchillo de caza. «¡Yara! ¡Yara! ¡Socorro!». Rami la llamó desde la oscuridad de la cueva. «¿Están dentro? Han encontrado una forma de entrar». Tan pronto como Rami terminó su frase, se oyó a una niña gritar en el extremo oscuro de la cueva desde la misma dirección que su voz. ¿Qué? A Yara la atrapó desprevenida. Ella estaba segura de que era Isaías, su espectro causando el pandemonium en su interior. Pero no lo era. Eran ellos. «Rami, habla. Necesito seguir tu voz». El grito de Yara resonó en la cueva. «Yara. Yara». Pero la voz de Rami estaba cada vez más lejos, más profundo en la cueva donde rara vez se aventuraban. En una fracción de segundo, tomó la decisión de encender fuego y una antorcha primero, y correr tras Rami en segundo lugar. No había manera de que pudiera encontrarlo en la oscuridad. «Isaías. Yara». La voz de Rami estaba cada vez más lejos. Isaías todavía estaba en ninguna parte para ser encontrado. Cuando Yara golpeó piedra contra piedra para encender un fuego, en la chispa vio una sombra correr junto a ella. «Isaías», pensó. Rápidamente, hizo un fuego y se horrorizó ante la vista de la cueva. Sus cazadores estaban luchando contra ellos lo mejor que podían, pero ya había muchos muertos. Cerca de su cama, uno de ellos estaba masticando un cadáver. Así que tan rápido como Yara encendió su antorcha, lo ahuyentó con sus llamas ardientes. «Rami. Voy por ti». Dejó caer su cuchillo de caza y agarró su lanza, luego salió corriendo hacia la cueva. Rami siguió llamando tras ella a Isaías, y de vez en cuando, la niña también la llamaba. El fuego de la antorcha iluminó su camino en el oscuro túnel de la cueva que conducía a algunas diferentes cámaras a cada lado. Después de un rato, se hizo difícil decir de dónde venía la voz de Rami. Así que cuando Yara pasaba una nueva cámara, tenía que encenderla primero y asegurarse de si él estaba allí o no. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de que probablemente habían arrastrado a Rami y la niña a la cámara más lejana. Una cámara donde no había casi nada de aire. «No», resonó en el túnel. Yara entró en pánico ante el aullido y aceleró aún más para llegar a la última cámara. Cuando finalmente llegó, no podía creer lo que veía. En el suelo, la niña herida pero viva. Sobre ella estaba Rami mirando hacia atrás a Yara cuando entró la cámara con su luz. Justo al lado junto a ellos estaba Isaías sosteniendo el corazón de uno de ellos en su mano. Parecía que había arrancado el corazón de su pecho. Se giró y la cara de estupefacción de Yara le hizo dejar caer el corazón al suelo, junto a su miserable cuerpo. Los cuatro volvieron a la cámara principal de la cueva, encontrando que los cazadores de Yara capaces de evitar a los intrusos por completo, aparte del que Isaías había matado. Nadie más del grupo había logrado hacer lo mismo. Los siguientes días transcurrieron solemnes mientras el grupo limpiaba cueva, atendiendo a los heridos y a los muertos. ¿Por qué no estaba en su puesto?, preguntó Yara a Rami y Samek después de los ritos funerarios. La mayoría de esas muertes habrían sido evitadas. Creo que simplemente lo asaltaron. Había muchos esta vez, Yara, dijo Rami. Samek guardó silencio, y Yara lo tomó como un reconocimiento de que él sentía la misma sospecha que ella sobre Isaías. Por fin, no era el caso. No exactamente. Meses pasaron sin otra incursión. El grupo comenzó la curación, y estaban empezando a relajarse de nuevo, aventurándose fuera de la cueva más a menudo,
y aflojando su vigilancia de la entrada por la noche. La mayoría del grupo creía que la manada había avanzado y viajó más allá de la cresta de la montaña, regresando a su valle desolado. Allí fue donde vivieron durante un siglo. Tenía sentido que sería el lugar al que regresarían. Las ruinas de la ciudad que se alzaba en medio de ese valle eran un perfecto caldo de cultivo, y estaban llenas de presas más grandes que los pequeños animales que quedaban en el bosque. Yara no estaba convencida. Quería hacer el largo viaje hasta allí para comprobar y ver si estas suposiciones sobre la manada eran correctas. Rami, por supuesto, se ofreció a unirse a ella y le preguntó si podían llevar a Isaías también. Para disgusto de Yara, el grupo estuvo de acuerdo, ya que Isaías era el único conocido por ser capaz de matar a uno de la manada. Los tres eran un buen equipo, rápido en sus pies, rápidos para recuperarse por la noche escondidos en los árboles, y no pasaban mucho tiempo charlando sobre pequeñas cosas en el camino. Rami sabía cómo operaba Yara, por lo que guardó el mayor silencio posible que pudo. Sin embargo, una vez que estuvieron cerca de la ciudad, explorándola desde la colina más cercana, Rami no pudo contenerse a sí mismo. Allí era donde vivían los antepasados. Señaló con un dedo hacia los edificios en ruinas de abajo. Apenas quedaba nada de la ciudad que una vez prosperó. En realidad, solo una fracción de ella permaneció como una ruina, y un recuerdo de lo que la humanidad una vez fue capaz de hacer. Era un vago recuerdo. ¿Conoces alguna historia sobre ellos?, preguntó a Isaías, que respondió simplemente abriendo los ojos. Me gusta aquella en la que construyen máquinas y vuelan hacia el cielo. Yara chasqueó la lengua y le hizo callar. Tenía miedo de bajar a la ciudad, pero nunca lo admitiría. Al oír las meditaciones de Rami sobre el camino de los ancestros no era algo que le interesara en ese momento. Ella era todo oídos tratando de establecer si había algún movimiento en el valle. Y también lo era Isaías. Sin embargo, a diferencia de ella, su oído piadoso ya le había informado que ninguna cosa espantosa se movían entre las ruinas. Isaías no podía oír el sonido de las criaturas que recordaba de la cueva y sus encuentros anteriores con ellos. Tampoco podía olerlas. Tampoco. Su aguda vista tampoco vislumbró a ninguno de ellos. Ojalá pudiéramos vivir en una ciudad, se lamentó Rami. Movámonos, les ordenó Yara antes de que pudiera explayarse en su sentimiento. Isaías sonrió a Rami y le dio una palmada en la espalda mientras se levantaban. La misión de exploración del lugar fue rápida y fácil. No había mucho que comprobar. Y los tres no necesitaron demasiado tiempo para limpiar toda la ciudad. Solo les llevó un solo día completo, de hecho. Esa noche durmieron en lo alto de los árboles en el más cercano colina porque todas las estructuras en ruinas en la ciudad eran inseguras y había poca vegetación en el valle. La facilidad con la que fueron capaces de buscar la ciudad, y el hecho de que no encontraron ningún rastro de la manada allí debería haber sido una señal de que nada bueno estaba en el horizonte. Debería haberles hecho sospechar más del bosque. Sin embargo, todos se relajaron. Una vez que estuvieron fuera de la ciudad, Yara también lo hizo, pero aún así decidió explorar el bosque en el camino de vuelta. A la mañana, cuando Rami e Isaías se despertaron y se reunieron entre los troncos, Yara ya se había ido. Cuando Rami notó la expresión preocupada de Isaías, le aseguró que todo estaba bien y que no se la habían llevado, pero que ella debe haber ido por delante para garantizar su seguridad. Avanzaron lentamente por el bosque sin que ella forzara el paso, y Rami se sentía muy hablador. Finalmente pudo contarle a Isaías todo acerca de las máquinas que volaban por el cielo y visitaban otros mundos. Isaías sonreía y asentía a cada compás que Rami pretendía que lo hiciera, incluso en los momentos en que sus historias se convertían en ficción total. Fantasía, incluso. Para Isaías sabía lo que sucedió a los antepasados y por qué murieron lentamente después de visitar esos otros mundos, dejando solo humanoides como Rami y Yara a su paso. Y tal vez algo más que apenas pudo ser definido como cercano a lo humano. Quiero saber dónde vivías y dónde nacido. Rami dejó de caminar. Muéstrame, le rogó Isaías. Pero Isaías solo sacudió la cabeza y lanzó su palma sobre su hombro para significar que estaba muy lejos. Lástima que no puedas decírmelo, añadió Rami solemnemente.
De repente, Isaías se tensó. Podía oír algo en el bosque. Algo lo seguía tan silenciosa y sigilosamente como era posible teniendo en cuenta lo agudo los sentidos de Isaías eran. En el momento en que alertó a Rami del peligro, ya era demasiado tarde. 3 de las criaturas de la manada saltaron sobre ellos desde los árboles circundantes y los atacaron con saña. Las criaturas eran los verdaderos espectros de las historias de Yara. Sucios, esqueléticos y pálidos. Caminaban a 4 patas, pero podían erguirse si lo necesitaban. Lo que una vez habían sido manos eran ahora garras, tan afiladas como los mejores cuchillos de caza que el grupo había usado. Incluso Isaías no era lo suficientemente rápido para protegerse de ellos esta vez. Su vida como hombre lo había hecho más lento y menos ágil. Rami fue casi despedazado en el ataque, pero todavía estaba vivo. En un intento desesperado por salvar al amigo más cercano que había tenido en eones, Isaías susurró una palabra. Una sola palabra, algo divino. En un instante, las 3 criaturas estaban en la tierra de los vivos. Habían caído donde estaban con las cabezas reventadas igual que el comandante de Artemisa 3 hace menos de 1000 años. Yara estaba trotando por la parte del bosque, casi llegando a la cueva cuando sintió la onda expansiva del susurro como un hormigueo agudo en sus oídos. Se sintió mareada por un momento, pero seguía en pie. Se dio cuenta de que algo malo había sucedido a Rami e Isaías. Cuando llegó a ellos, finalmente, y vio el baño de sangre que los rodeaba, Isaías estaba de rodillas sosteniendo a Rami en sus brazos. Estaba llorando. Rami tenía sangre saliendo de sus oídos, y sus ojos estaban abiertos, pero habían rodado de nuevo en su cabeza. Nadie del grupo sabía que al final, fue Isaías quien mató a Rami. Ni siquiera Yara sospechaba nada. No había nada que sugiriera cómo había muerto realmente, ya que su cuerpo estaba tan acuchillado por el ataque de los espectros. En su dolor, a Yara le importaba mucho menos la amenaza que Isaías podría haber representado para ella y su familia restante. Su oscuridad ahora solo se centraba en la pérdida de su amor. Una noche, no mucho después del segundo ataque, Zamet despertó por Isaías y lo sacó de la cueva. «Debemos tener una palabra, tú y yo», dijo. «Sígueme». Zamet llevó a Isaías lejos de la cueva, lo suficientemente lejos para que nada pudiera dañar al grupo que dormía pacíficamente. Se detuvo en el centro de un hermoso prado y se sentó. Isaías hizo lo mismo. «Yo sabía que eras tú desde el día en que apareciste en la cueva». «Sí», Zamet habló después de una larga pausa mirando las estrellas sobre ellos. Isaías quiso responder, pero Zamet le hizo callar. «Déjame hablar primero». Se aclaró la garganta y continuó. «Pude reconocer tu mirada ardiente en la distancia. ¿Recuerdas la última vez que nos vimos?» Isaías negó con la cabeza. 900 años atrás, nos habíamos mirado a los ojos en las dunas arenosas del Sáhara, iluminados solo por un pequeño fuego. Fue el día en que renunciaste a tu divinidad y dejaste tu tocado en el suelo. Ese eras tú. Tu Isaías, finalmente habló y se estremeció un poco. No le pasó nada a Zamet. Siempre he caminado entre hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Isaías se dio cuenta de que estaba hablando con un dios. No puedo responder a eso. ¿Quién soy? El padre de la tierra. Por supuesto eres tú. Isaías se enfadó. Enojado por haber estado en silencio durante tanto tiempo y, sin embargo, podría haber hablado con alguien que no fueran árboles y piedras. Enfadado porque era el dios que más había despreciado por dejar que los hombres lo abandonaran. Enfadado porque él le había mostrado quién era y lo que había hecho y aún así lo tratara con amabilidad. Amistad incluso. Dígame cómo se puede hablar sin herirlos. Yo soy el dios de este planeta. ¿De qué otra manera sería capaz de atenderlos si no pudiera hablar a sus criaturas? Deja de llamarme así. Eres tan Isaías como yo soy Zamet. Caminar en los pies de los hombres no espía por lo que has hecho. Ayúdame, susurró Isaías. ¿Qué fue eso?, dijo uno de los hombres. Ayúdame a reparar mi error, hermano. Oh, ya veo, Zamet sacudió la cabeza. Lo que pides no puede hacer.
Es simplemente imposible. Esa tecnología ha sido abandonada por nuestro pueblo. E incluso si pudiéramos encontrarla en algún lugar en este vasto universo, me temo que es demasiado tarde ahora. Se sentaron en silencio durante un largo rato. El sol se elevaba por encima de los árboles. Sé que primero intentaste vivir con ellos. Los espectros, Zamet habló. No tienen más mente o corazón para mostrarte bondad, para mostrarte lo que han destruido. Y sin embargo son el resultado de tus acciones. En cierto sentido, son tus criaturas, no las mías. Volvió a hacer una pausa y se levantó. Serán los únicos que queden en el futuro. Al menos durante un tiempo más que nuestro grupo. Lo siento. Tendrás que quedarte aquí para siempre. Para caminar por estas tierras y ver a tus seres queridos morir. Yo protegeré a Dayara. Y protegeré al grupo. Isaías gritó con convicción, todavía creyendo que podía expiar sus acciones hecho en la ira. Hermano mío, una vez que todos hayan perecido debes volver a los espectros y atenderlos. Porque yo no puedo hacerlo por ti. Su lenguaje era monstruoso, algo que yo no puedo hablar. Antes de que Isaías pudiera decir algo más, Zamet había comenzado su transformación. Su forma humana comenzó a envejecer y alargándose, elevándose cada vez más alto, aún más alto, por encima de los árboles y más allá. ¿Volveremos a hablar? Isaías gritó a Hip para que pudiera oírle. Usted no tiene que gritar. Yo te puedo escuchar. Como siempre lo he hecho, la vista de Hip apareciendo por encima de la línea de árboles, apenas parecido a lo que había sido Zamet momentos antes, detuvo a Yara en sus pistas. Ella había estado siguiendo a los dos, temiendo por la seguridad de Zamet ya que no quería perderlo al también, y tan pronto después de Rami. Yara aún no había llegado a la pradera, pero estaba lo suficientemente cerca para presenciar la transformación del ser Dios que había vivido en la Tierra, y cuidado desde que nació en el universo. Muy parecido a la luna de Yara, Hip podría incluso haber sido el que ayudó a construir la Tierra con la tecnología de su raza antigua. Hip se volvió y miró a Yara con sus ojos afilados. Sonrió con amor, pero Yara solo vio un monstruoso gigante los dientes, y luego alejándose en la distancia, en dirección del valle. Esos ojos, ella murmuró con horror. Yara cayó hacia atrás y de repente se dio cuenta de que sus oídos sangraban y que ya no podía oír los sonidos del bosque. Estaba mareada y sintió como si el bosque girando a su alrededor, distorsionándose y desvaneciéndose. Al final, se desmayó en el suelo del bosque, en peligro de ser asesinada y devorada por uno de los espectros. Pero Yara tuvo suerte. Isaías la había encontrado en su camino de regreso a la cueva. Cuando la alcanzó, Yara abrió los ojos y gritó de horror, señalando a Isaías y tratando de alejarse. ¡Esos ojos! ¡Esos ojos! Isaías se arrodilló junto a ella y tomó su mano en la suya. Yara se desmayó de nuevo. 50 años después Isaías estaba de pie junto del lecho de muerte de Yara. Tomando su mano una vez más, y sin duda por última vez. Su mano era delicada y arrugada, suave y vulnerable, casi sin poder en ella de la cazadora que una vez fue. Isaías tenía el mismo aspecto que el día en que apareció en el bosque ante ella y Rami. Esquelético y pálido. Un verdadero heraldo de la muerte. Bien podría haber sido la parca misma. Isaías hizo que todos salieran de la cueva para dejarle tener un último momento a solas con Yara. Se habían convertido en grandes amigos con los años, una vez que encontró una manera de explicarle lo que era. Ella ya no tenía miedo de él. Pero temía una muerte dolorosa. Como una misericordia final que Isaías podía concederle, se acercó más a sus oídos sordos y pronunció el más silencioso de susurros que jamás existieron. Yara cerró los ojos y soltó de su mano y del mundo. Durante los siguientes siglos, Yara permaneció como Isaías entre el grupo de cavernícolas que lo había acogido tan calurosamente. Con cada generación, los humanoides se volvieron más densos de mente, más frágil en el cuerpo. Ya no cazaban ni contaban historias. Además, con el tiempo incluso se volvieron mudos y se comunicaban entre sí, en una forma más simple de lenguaje de signos que Isaías tuvo que enseñarles. Su extinción fue un proceso y doloroso proceso, extendiéndose a lo largo del apocalipsis del hombre bien más de un milenio. Lo que se conocía como humano pereció con un gemido, no con un grito.
mientras sostenía la mano arrugada del último en su lecho de muerte. Isaías recordó lo que Hib le dijo y se preparó a sí mismo para sostener la compañía de monstruos. Isaías tuvo muchos tratos con los espectros durante su larga estancia en la cueva. Sin embargo, durante los cientos de años que pasó protegiendo a los humanoides de la cueva, no se atrevía a dañar a otro espectro por cualquier razón. Cuando asaltaban la cueva una y otra vez, noche tras noche, Isaías solo usaba fuego para ahuyentarlos. Cuando atacaban los humanoides en el bosque, él dejaba que la naturaleza siguiera su curso. Por mucho que quería proteger a sus seres queridos y amigos, ya sabía que su muerte era inminente. Una vez que susurró su adiós al último humanoide de su especie, Isaías salió de la cueva. Hib. Finalmente habló de nuevo después de siglos de silencio. Haré mi parte para nutrir este mundo mientras esté vivo. Pero debes prometerme una cosa. No hubo respuesta en palabras provenientes del dios de la tierra, sino un pequeño temblor de tierra como señal de que estaba escuchando. Cuando todo perezca, en el momento del verdadero fin de este mundo, te reunirás conmigo en el prado. ¿Y me hablarás una vez más como lo hicimos antes de empezar a hacer planetas y estrellas? El suelo tembló. Satisfecho con la respuesta, Isaías se aventuró hacia la ciudad en ruinas en el valle en busca de sus monstruos. Los restos de las ruinas eran aún menos de lo que fueron siglos atrás. Para una criatura que nunca había conocido a uno de los humanos que las habían construido, ninguno tendría ningún sentido. Se estaban desmoronando, casi igual que el suelo sobre el que se construyeron, y sin ninguna muestra de identidad en ellos. Si un extraterrestre que nunca había conocido a un humano visitara estas ruinas, ni siquiera las reconocería como algo que el espacio que las rodea. Hib los había devorado lentamente a ellos. Isaías ni siquiera oyó a los espectros mientras lo rodeaban una vez entró en la ciudad. Eran aún más horribles de lo que eran cuando vivió por primera vez entre ellos. Se comportaban como lo hacen los animales, olfateando el aire alrededor de Isaías y silbando cuando él hacía un movimiento que los asustaba. Reflexionó por un momento si debería transformarse de nuevo en su forma divina pura y ver cómo reaccionaban. Pero había abandonado esas formas. En su lugar, Isaías hizo lo mismo que hizo antes con los humanoides. Trató de hacerse tan similar a los espectros como lo hizo a Yara y Rami cuando los vio ellos, incluso antes de que ellos lo vieran a su vez entre los árboles del bosque. Mientras los espectros que rodeaban a Isaías se acercaban cada vez más cerca de él, él cayó en 4 patas, y comenzó la última transformación consecutiva. Su ya esquelético cuerpo se volvió más decrépito. Todos sus huesos salieron y se mostraron completamente, apenas bajo su piel azulada y pálida. Del lugar donde había dedos, afiladas garras se abrieron paso, y la sangre salpicó el infértil ambiente. Dolió, pero Isaías no gritó de dolor. Los espectros olfatearon el aire con sus viles, apenas humanos y dejaron de silbar. Quedaba una cosa más. La cara de Isaías. Su mandíbula se rompió y cayó hacia adelante, sobresaliendo más prominente de lo que era. 3 filas más de dientes estallaron a través de su carne. Podía saborear la sangre en su nueva boca. Isaías olfateó el aire y miró a su alrededor. Los espectros habían dejado de acercarse a él. Miró hacia arriba hacia el cielo, donde debería haber estado la luna, y sus ojos se hundieron en su cráneo, volviéndose profundos, negros, vacíos. Fue entonces cuando ojos de Isaías comenzaron a abrirse nuevamente. Esto marcaría significativamente el paso del tiempo y el fin del apocalipsis del mundo.